Hola, mi nombre es Víctor Hugo Colque, estudiante de la carrera de Comunicación Social. El tema que voy a dar a conocer son los géneros periodísticos. Los géneros periodísticos son formas literarias que emplean para contar la actualidad en un periódico. Dependiendo de la posición que tome el narrador o emisor del mensaje, pueden distinguirse por su carácter informativo, interpretativo o híbrido. José Luis Martínez Albertos lo define como aquella modalidad de la creación literaria concebidas como vehículos aptos para realizar una estricta información de actualidad o periodismo y que están, que están destinadas a canalizarse a través de la prensa escrita. Tal como lo entendemos actualmente, los géneros periodísticos son el resultado de un proceso histórico ligado a la propia evolución del concepto periodístico, es decir, en determinadas épocas y en virtud de las teorías que inspiraban la actividad periodística, en ese momento se predomina un género sobre los demás. En este sentido, a partir de los mediados del siglo XIX, se pueden destacar tres etapas en el periodismo moderno. El periodismo ideológico predomina en todo el mundo hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Es, es doctrinal y moralizador, al servicio de las ideas políticas o religiosas. Periodismo interpretativo surge sobre 1870, primero en Inglaterra y después en Estados Unidos, como un periodismo que se apoya sobre todo en la narración o en el relato de los hechos. Periodismo de explicación se inicia a partir de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Se busca una mayor profundidad en las informaciones, para lo que el periodista utiliza una mezcla entre el relato y el comentario. Los elementos. Si analizamos un periódico impreso, nos encontramos siempre con cuatro elementos: la noticia o relatos, comentarios o artículos, fotografías y anuncios. Tipos de géneros. Centrándonos en los dos primeros, la noticia o relatos y comentarios o artículos, comprobamos que tienen unas características especiales que los diferencian en cuanto a su estilo de lengua escrita, su finalidad y la propia disposición del autor. Por eso podemos establecer tres tipos de géneros periodísticos: el informativo, de opinión e interpretativo. En el género de información encontramos lo que es la noticia, los sueltos y los breves. En el de opinión encontramos lo que son los editoriales, las columnas, las críticas, los artículos y los comentarios. Y en el género de interpretación encontramos lo que son los reportajes, las entrevistas y las crónicas. Los diarios y las revistas incluyen entre sus contenidos páginas reservadas a la información. Otras se reservan para ofrecer opiniones sobre las noticias de actualidad, y por último incluyen fórmulas periodísticas que interpretan la realidad, combinando los datos informativos con determinados enfoques y juicios personales del propio periodista. Los periódicos y las revistas dedican una página específica para agrupar todos los contenidos que podríamos clasificar como opinión. En esas páginas se ofrecen unos puntos de vista determinados sobre varias noticias. Sin embargo, se supone que el resto del espacio periodístico o revista se destina a la información y en todo caso a la interpretación. En ocasiones a artículos de opinión y las noticias comparten una misma página, pero en esos casos se pueden distinguir tipográficamente con claridad. Se utilizan tipos de letras diferentes, se enmarcan los artículos y demás. Los periodistas tienen una actitud esencialmente informativa, de carácter explicativo, cuando se escribe una noticia. Sin embargo, el editorialista o columnista de opinión lo que hace es abogar por unos principios o planteamientos empresariales, por lo que trata de convencer a sus propias ideas. La información, la interpretación y la opinión que encontramos en la prensa
enriquecen nuestra visión de la actualidad. Son actitudes y géneros que se complementan, pues cada uno desempeña sus propias funciones. El problema surge en que el lector confunde una opinión personal de un colaborador del periódico con un dato informativo que se supone objetivo y veraz. El lector no debe encontrar ninguna dificultad para distinguir cómo se encuentra ante una información o noticia y cuando ante un artículo de opinión. Los géneros periodísticos y los estilos lingüísticos utilizados tienen como una de sus finalidades que el lector de prensa pueda diferenciar estas actitudes. La noticia. La noticia es el relato del acontecimiento de actualidad que se suscita en el interés del público. El periodista tiene la responsabilidad de relatar con la mayor objetividad y veracidad posible cómo se han producido los acontecimientos o hechos. El estilo lingüístico utilizado está claramente definido por las siguientes normas: claro, concreto y conciso. Las 3 Cs. La redacción de la noticia presenta unas pautas rígidas con escaso margen para la creatividad u originalidad por parte del profesional en la información. Sin embargo, es el género con mayor eficacia. Cumple la función que podemos considerar prioritaria para los periodistas, la cual es la de informar. Analizando los ingredientes que forman parte de la composición final de la noticia, Karl Warreau enumera los 10 elementos que hacen que una noticia sea más o menos susceptible de ser publicada. La actualidad. Es muy importante lo que acaba de ocurrir o de descubrirse, es lo novedoso y lo interesante. Proximidad, cercanía del lector respecto a los hechos, geográfica, profesional o social. Las consecuencias, trascendencia, repercusiones futuras para las personas, desastres ecológicos, descubrimientos científicos y demás. Relevancia personal. Hay informaciones que el protagonista por determinadas personas adquieren interés para el lector. Suspenso es la inquietud y por tanto el interés por la incertidumbre del resultado de la noticia. Rareza, un hecho se convierte en noticia si se sale de lo habitual y es extraño, curioso o sorprendente. Conflicto, cualquier enfrentamiento o lucha supone el elemento de interés periodístico. Sexo, factor decisivo en muchas noticias, sobre todo en la prensa sensacionalista, también está presente de forma más o menos encubierta en acontecimientos de tipo económico, político, cultural, artístico y demás. Emoción, los sentimientos humanos despiertan el interés del lector, sobre todo si son extremos. Progreso, datos e ideas que conducen a los hombres el convencimiento de los inagotables valores y recursos del ser. Partes que componen una noticia. El titular, el lead o entradilla, cuerpo de la noticia. El titular. Según L. Holmes, el título es la sustancia de la noticia. Es sin duda uno de los aspectos más sobresalientes e importantes del periódico, con el que pretende llamar la atención al lector y anunciar con el menor número de palabras posible y de las formas más impactantes el contenido de la información. Va en la parte inicial del cuerpo de la noticia y en letras de tamaño diferente a las que posteriormente se utilizan en el desarrollo de la misma. En ningún caso se parten las palabras. En los titulares pueden existir además otros componentes: el antetítulo, el subtítulo y el cintillo. El antetítulo informa al lector el contexto y los antecedentes para facilitar la comprensión posterior de la noticia. Es un título de segundo orden y está constituido por una frase con el tipo de letra
más pequeño que el título. Sueles responder a la pregunta ¿dónde y cuándo? A veces se utiliza como epígrafe temático, el arte, ciencia, educación, etc. O demás secciones muy amplias donde caben informaciones diversas, como es el deporte, el tenis, el fútbol y demás. El subtítulo recoge aspectos complementarios del título y lo completa. Matiza y hace comprensible, sobre todo cuando no da ninguna información. Su tamaño de letra es superior al resto de la información a la del título. Sueles responder a las preguntas cómo y por qué. El cintillo se sitúa en la parte superior de la página para abarcar todas las informaciones relacionadas con el mismo hecho. Y un epígrafe temático que sirve para toda la página. Suele ser una frase breve, no más de 4 palabras, como tratamiento tipográfico diferente y generalmente en negrilla. Lead o entradilla. El párrafo de entrada o entradilla es el párrafo inicial que se distingue tipográficamente del resto y está dedicado a describir escueta y objetivamente un hecho. Es un texto puramente informativo, ya que al leerlo se obtiene un concepto esencialmente válido del contenido total de la noticia. La claridad y la concisión propias de este estilo informativo se alcanzan con la llamada fórmula de las 5 W. Hay algunos autores que introducen una sexta preguntas relacionadas con el hoy, pero otros opinan que ya está excluida de las anteriores. Son las 5 preguntas a las que hay que responder y por orden de importancia relativa. Para la correcta escritura de un lead informativo se maneja lo que es el who, what, when, where, why, quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Sin embargo, en los últimos años los diarios han ido eliminando de sus páginas las tradicionales estradillas, sin antes se ofrecían 3 niveles de lectura: titulares, entradillas y cuerpo de la información. La tendencia actual es reducirlos a 2. El cuerpo es el resto de la información y generalmente se dispone en forma de una pirámide invertida, es decir, los detalles circunstanciales del acontecimiento van surgiendo en párrafos individualizados y por orden decreciente de importancia. Es una función de los elementos que dan significado a la relevancia de la noticia. Esto ayuda a la edición posterior. Cuando haya que quitar líneas, se empieza por las del final, con la certeza de que son los menos importantes. Dentro del cuerpo de la información, en algunos casos es aconsejable utilizar el recurso conocido con el término anglosajón, tie-in. Es un párrafo que se sitúa inmediatamente después del lead o entradilla y recuerda al lector la vinculación de este hecho. El cuerpo de la información se estructura formalmente en párrafos. Cada párrafo debe constituir una unidad de desarrollo, un elemento, una idea y una acción de la noticia, y se debe escribir cada una de ellos como si fuera el cierre de la noticia. De esta forma podrán suprimir los últimos párrafos del cuerpo en caso de que se reduzca el tamaño de la noticia sin que el conjunto sufra alteraciones esenciales. Existen otras modalidades de noticia que también aparecen con frecuencia en las páginas de los periódicos: suelto, breve, cuña, mosaico y documentación. El reportaje consiste en la narración de un hecho actual con una extensión mayor que de la noticia, y en la que el autor profundiza en los antecedentes, causas, circunstancias y repercusiones de lo acontecido. Permite al periodista una mayor libertad expositiva y la profundidad de desarrollar un estilo literario propio, pero siempre dentro de los límites de la objetividad, pues su objetivo sigue siendo el de informar. Tipos de reportaje.
Existen muchas posibilidades para su clasificación según el interés relativo de los factores que integra el relato. Para Martínez Albertos distingue los siguientes tipos: los, los reportajes de acontecimientos. Se presenta una visión estática de los hechos. El periodista es un observador que escribe desde afuera de los acontecimientos. Estos se agrupan por orden de importancia. Es idóneo para la descripción, ya que se presentan los hechos de un modo simultáneo. En cada párrafo se desarrolla un hecho, de modo que el reportaje se pueda ampliar o acortar con relativa facilidad, en caso de que fuera necesario. Desde de acción, visión dinámica de los hechos con algo que está ocurriendo. El periodista sigue el ritmo de evolución, ya que escribe desde dentro del acontecimiento. Es un modelo recomendado para la narración. El relato sigue evolucionando temporal del acontecimiento. Además, no solo aparecen hechos, sino incidentes, descripciones de los protagonistas y demás. Las citas es lo que conocemos comúnmente como una entrevista, y se alternan las palabras textuales del personaje interrogado con descripciones o narraciones de parte del periodista. No hay normas establecidas pero se considera aconsejable seguir ciertos criterios, como guiar el diálogo sin forzarlo, animar al interlocutor para intercalar lo que son las preguntas que interesan, no hacer preguntas desconcertantes o exhibir en exceso el material que se utiliza para tomar nota. Reportaje corto son los relatos que actúan como nexo de continuidad entre hechos importantes, y su misión es, por tanto, mantener viva la atención del público. Por eso hace hincapié en los detalles ambientales y de interés humano. Una pieza indiscutible del Time, siempre que se plantea estrictamente como reportaje o continuidad o de pronóstico. La entrevista. La entrevista es un género muy popular en la prensa actual. Permite al lector un acontecimiento, un acercamiento, un conocimiento directo de aquellos personajes que resultan interesantes, admirados y queridos. En función de sus objetos existen distintos tipos de entrevistas. Por la que se considera más relevante es la llamada entrevista de personalidad. El periodista, en este caso, trata de recoger la personalidad del personaje entrevistado, comparte con sus lectores aquellos elementos más significativos de la conversación que han mantenido con ese personaje. Suelen contar con una extensión considerable que se puede alcanzar distintas páginas, y con frecuencia van acompañadas de un reportaje fotográfico que retrata la imagen del entrevistado. Tipos y técnica. La técnica de redacción de la entrevista consiste en alternar las descripciones o consideraciones que realiza el periodista con las palabras textuales del entrevistado. Normalmente se estructura en tres partes: introducción, el tema del personaje, preguntas y respuestas, y un sumario, donde se hace la valoración sobre el personaje y sus declaraciones. Se pueden intercalar explicaciones relativas al ambiente y las reacciones del personaje. Para obtener una buena entrevista, el periodista necesita una buena documentación sobre el personaje. Pueden llevar un guión con las preguntas que previamente ha pensado, tomar notas, y, si lo permite el entrevistado, grabar las conversaciones. Resulta muy útil en el momento de redactar la entrevista. La crónica. La crónica es una noticia ampliada y comentada sobre un tema de actualidad que lleva la firma de su autor. El cronista es un informador, especialmente
cualificado al que se solicita al mismo tiempo una narración personalizada y un análisis de los hechos. La crónica solo resalta lo que considere de verdadero interés, para lo que hará la selección personal entre todos los datos disponibles, pero además aporta sus propias impresiones y valoraciones de lo acontecido, es decir, ofrece una versión de los hechos rica y detallada, algo solo percibido cuando se es testigo directo de los hechos. Para Martínez Alberto considera la crónica como un género híbrido a mitad de camino entre el estilo informativo y la editorializante. Es un producto literario predominante latino, prácticamente desconocido en el periodismo anglosajón y que tiene matizaciones especialmente según el país. Para Martín Vivaldi, la crónica periodística es una esencia, una información interpretativa y valorativa de los hechos noticiosos actuales o actualizados, donde se narra todo, todo al mismo tiempo y que se juzga también lo narrado. También considera que es un género ambivalente en el sentido en que relata hechos que son noticia e incluye juicios de cronista. El editorial. Una de las funciones de la prensa es la opinión. Uno de los géneros que la expresan es el editorial. Es un artículo de opinión que no va firmado por ninguna persona, pero que representa la opinión del periódico como institución respecto a las noticias que publica. Ese carácter institucional otorga a ese tipo de artículos una gran trascendencia pública. Los lectores pueden conocer la opinión abierta y directa del medio sobre distintos temas de actualidad, así como sus planteamientos ideológicos implícitos. Pueden versar sobre asuntos políticos, económicos y sociales. Los periódicos cuentan con un consejo editorial que debate, perfila y decide cuáles van a ser las opiniones institucionales que se van a defender ante la opinión pública mediante los editoriales. La columna. Dentro del artículo de opinión destacan las columnas personales. Son espacios reservados por los periodistas y revistas a escritores de notable prestigio, con una periodicidad regular. La libertad expresiva en estos casos es total, con dos únicas limitaciones: el número de palabras establecido por el periódico y la calidad de vida de los autores. Contribuyen un género híbrido entre literatura y periodismo. La columna debe reunir dos cualidades: un dominio virtuoso del lenguaje que materializa un estilo propio. La crítica. Dentro del periodismo de opinión vamos a analizar la crítica, que es un juicio sobre un acontecimiento político, un acontecimiento político, cultural o deportivo. En ella se analiza, se valora, se disecciona y se emite un juicio favorable o desfavorable sobre el desarrollo de los acontecimientos. La crítica periodística cumple tres funciones simultáneas: informar, orientar y educar. La sección cultural y de espectáculos concentra la mayor parte de las críticas que aparecen en el periódico, aunque dentro de esta sección encontramos todos los géneros periodísticos de noticia. Un ejemplo son las reseñas culturales, los reportajes, entrevistas, crónicas y también muestra las críticas hoy en día de producción cultural y artísticas. Es altísima, al menos desde un punto de vista estrictamente cuantitativo. El lector crítico. La tarea del lector
es siempre controvertida y no se debe olvidar que se mueve en el territorio de la opinión personal, de la valoración subjetiva. Puedes leer dos críticas distintas sobre un mismo libro con juicios contrapuestos, mientras que para un crítico un texto puede ser una obra menor de un gran escritor. Para el otro merece la calificación de obra maestra. Esta libertad de crítico a la hora de aplicar sus propios criterios artísticos eh, beneficia a los lectores y así pueden elegir aquellos críticos que merecen su credibilidad y se adecúan a los propios gustos.